Fíjense que se está realizando la limpieza de 32 cuadras aquí en Santa Cruz de Quiché, alrededor del mercado municipal. En esta ocasión participan todos los comerciantes, es lo que estamos viendo. Así es, aquí van a trabajar 2,000 comerciantes para el beneficio no solamente de ellos, sino que de la población de Santa Cruz del Quiché. ¿Cuál es el mensaje a la población de Santa Cruz de Quiché con este tipo de actividades? Mire, para que vea toda la población que la Asociación de Comerciantes de los Celajes está dispuesto en colaborar con la población para que nuestra ciudad esté limpia y que esté en estas fiestas navideñas, pues que esté calidad en nuestras calles para que ellos vengan a comprar en un lugar apto para el consumo. Aquí esto empezamos desde las 7 para las 8 de la noche, terminando con diferentes cuadras. Entre las actividades, ¿cómo han visto los comerciantes esta actividad, puesto que se hace cada año? Fíjese que esta actividad pues es algo muy beneficioso para ellos porque la realidad en las calles hay mucha basura, mucho desorden. Con esta limpieza pues se ordena, se limpia y se mantiene los espacios bien limpios. ¿La municipalidad ha estado colaborando con ustedes? Claro que sí, hoy estamos platicando con los policías municipales, con policías de tránsito, estamos trabajando también con los señores que barren de la municipalidad. Ese es el apoyo que nos están dando ellos y estamos muy agradecidos con el señor alcalde, que es Francisco Pérez Reyes. Estamos iniciando a las 7 de la mañana y terminamos de limpiar hasta las 7 de la noche. Esto prácticamente, ¿cuál sería el mensaje que le da a los ciudadanos quichelenses? El mensaje sería de que limpiemos el frente de nuestra casa, limpiemos, no ensuciemos porque la verdad que se ve feo. Nosotros como comerciantes tenemos conciencia de que sí se ensucian las calles, pero por eso nosotros estamos aquí haciendo una jornada de limpieza porque es necesario. Mire, nosotros lo que queremos como comerciantes, como ciudadanos quichelenses, que reine la paz, porque es importante la paz y el amor. Eso es lo que nosotros queremos, que Dios bendiga a todos los quichelenses y que realmente exista una Navidad realmente con paz y alegría.